Aprendo en Casa. Hola amigas y amigos de cuarto de secundaria. Bienvenidos a un episodio más de Aprendo en Casa, en el que aprenderemos la importancia de la escucha activa. Además, reflexionaremos sobre el fútbol peruano. Así es, conversaremos sobre todas aquellas leyendas que dieron alegrías a peruanos y peruanas con su juego. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver el fútbol con las comunicaciones? Pues mucho. El fútbol es un deporte en el que las y los jugadores se comunican entre sí en la cancha para tomar las mejores decisiones. Además, la mayoría vemos este deporte a través de los medios, los cuales emplean narraciones emocionantes para contarnos el partido como si fuera una historia. Y paso perfecto para Edison Flores y gol peruano. Eso sí, tanto al estar en la cancha como al ver el partido en los medios, estar atento y practicar la escucha activa es esencial para captar los mensajes. Es por ello que vamos a ver la primera parte de un especial sobre los jugadores de fútbol masculino del Perú. Y practicaremos escuchar atentamente para responder preguntas como: este es el momento en el que necesitan traer lápiz y papel para tomar nota. Las preguntas son: ¿qué sabían de los jugadores que se mencionaron en el video? ¿Habían escuchado de ellos antes? ¿En qué campeonatos ha participado nuestro país? ¿Qué importancia se le daba al fútbol en los años 30, 40 y 50 del siglo XX? Hagamos un viaje al pasado y no olvides tomar nota. Vamos con el video. En estos días de Mundial de Fútbol, la euforia por el torneo de selecciones más importante del mundo nos tiene absolutamente tomados. Parecemos poseídos, cambiando figuritas, haciendo pronósticos, apuestas. Y es normal, hace 36 años que no vamos a un Mundial. La última vez que lo hicimos fue a España 82. ¿Se acuerdan que hasta habían unos heladitos que venían dentro de unas naranjitas de plástico porque la mascota del Mundial se llamaba Naranjito? En fin, con motivo del Mundial y para celebrar esta fiesta, hemos preparado un programa sobre las grandes leyendas de nuestro fútbol. Desde Lolo Fernández y Manguera Villanueva hasta Cueva, Oreja Flores, por supuesto, Paolo Guerrero, pasando por Cubillas, por Sotil y por Chale. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Hoy, que al fin, luego de tanta sequía, podemos ser optimistas en cuanto al presente y futuro del fútbol peruano, hemos querido recordar a las leyendas de nuestro balompié.
En casi 100 años de competencias locales e internacionales, existen grandes figuras y momentos memorables que a continuación vamos a reseñar rápidamente. Empezamos en 1930, cuando se realizó el primer Mundial de Fútbol en Uruguay, y al cual Perú asistió en calidad de invitado. En el seleccionado nacional jugó una de las primeras leyendas de nuestro balompié, Alejandro Manguera Villanueva, ídolo de Alianza Lima. Alejandro Villanueva juega en el Mundial del 30, juega en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos del 36, anota muchos goles, le anota a Finlandia un par de goles, es un jugador de selección y de equipo, ¿no? Era un jugadorazo, ¿no? Es raro porque era un tipo de 1,94 m y las características generalmente de los buenos jugadores, de los enganches, son de gente bajita, ¿no? Villanueva era un jugador completo, tenía mucho gol, salió campeón con Alianza en más de 5 oportunidades, era un líder en la cancha. Quizás la parte de la bohemia lo afectó su carrera, ¿no? El ídolo máximo de Universitario de Deportes es sin duda Lolo Fernández. Hombre sencillo, gran goleador, dueño de un poderosísimo remate, dominaba las dos piernas y era bueno en el juego aéreo. Cuando jugó en las Olimpiadas, las famosas Olimpiadas de Berlín de 1936, anotó, atención, 6 goles en 2 partidos. Y cuando jugó el Sudamericano de 1939, también fue goleador y fue elegido como el mejor jugador de ese torneo. Un jugador de 25 años de trayectoria, goleador en la U, goleador en la selección peruana, muy noble, un jugador querido no solamente por la afición crema, ¿no?, sino creo que por toda la afición en general peruana, ¿no? Un tipazo, miembro del clan de los Fernández, ¿no? En 1935, Lolo y Manguera brillaron en la triunfal gira del reforzado equipo de Alianza Lima en canchas chilenas y en las Olimpiadas de Berlín, realizadas un año después. Junto a ellos destacó el portero Juan el Mago Valdivieso. El puesto de arquero es uno de los más difíciles en el fútbol, pero allí nosotros también tuvimos una leyenda, Juan el Mago Valdivieso, que jugó por Alianza Lima entre 1927 y 1941. 87 partidos, fue campeón en 5 oportunidades y anotó en ese lapso 10 goles. Sí, ya sé, era arquero, pero bueno, anotó 10 goles, pues. El apelativo, el apodo de Mago se lo ganó en la campaña que hizo Alianza Lima en Chile en 1935. En 7 partidos tapó 5 penales. Tenemos a don Juan Valdivieso, que con 20 años tapa en un mundial, en el mundial en el debut de Perú, en el mundial de Uruguay. Fue con Valdivieso que se empezó a propalar el dicho Perú, tierra de arqueros. Luego del Mago, destacaron otros guardametas como Juan Honores, José Soriano, Rafael Asca y Walter Ormeño. Ya en los años 50 apareció un jugador talentoso con pinta de actor de cine, Alberto Toto Terry, la saeta rubia. Es un jugadorazo de los años 50, un enganche, era muy explosivo, era rápido, era creativo, tenía gol,
era bohemio también, se juntaba con sus compadres de la Alianza antes de un clásico, ¿no? A jugar naipes, a jugar cartas, a tomar unas cervecitas y al día siguiente jugaba como los buenos. Toto Terry Miraflorino, ¿no? Alberto Terry, Arias Schreiber, nada menos, ¿no? Debe ser de los primeros casos de un jugador de clase media, media alta que incursiona en el fútbol, ¿no? En la Copa América jugada en Argentina en 1959, Terry integró un quinteto letal en el ataque, junto a Óscar Guaki Gómez Sánchez, Miguel Loaiza, Juan Seminario y Juan Joya. Joya fue contratado por el poderoso Peñarol de Uruguay y allí conseguiría 6 campeonatos nacionales, 3 Copas Libertadores y una Copa Intercontinental. Armindo Onega, rebotó el día, saca Caetano. La pide, la grita Joya. Hombre peligroso. En la saga de esa selección de 1959 sobresalía Víctor Conejo Benítez, que de Alianza Lima pasó al Boca Juniors y luego al AC Milán, donde en 1963 se consagró campeón de la Champions League. En los años 60, la figura de Alianza Lima fue Víctor Pitín Segarra, un malabarista con la pelota que hacía dupla ofensiva con su compadre Pedro Pablo Perico León. Pitín Segarra anotó el gol del triunfo de Alianza Lima contra el Boca Juniors en la Bombonera de Argentina durante la Copa Libertadores de 1966. Los hinchas 60, 70, 50, nos acordamos de él porque era un genio con la pelota. Teófilo Cubillas dice, ¿no? Mi maestro, en que yo me iluminé, fue en Víctor Pitín Segarra, ¿no? Grandes jugadores. Roberto Chale, el niño terrible, también fue ídolo de Universitario de Deportes. Dueño de un juego pícaro, callejero, con personalidad y actitud ganadora. Y esto lo demostró no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Por ejemplo, en 1967, Chale fue figura en los partidos de Copa Libertadores en Argentina, en los que la U en 48 horas derrotó a Racing Club y a River Plate. Avanza Chale, buen paso para él, dejó libre contra el Chale, ¡gol del equipo peruano! Chale, en impecable entrada. Ese era Chale. Era épocas en que en la Copa Libertadores de América los equipos peruanos competían. De ahí viene el equipo copero de la U. Titín Drago tiene una frase espléndida que era una frase que antes se escuchaba mucho en el fútbol peruano. Antes se decía, corren los atletas. También decían, corren los caballos. Corren los atletas. En el fútbol la velocidad no está en las piernas, está acá. Chale era un jugador que podía no moverse, pero que era sumamente veloz. Te cambiaba el partido con un solo toque. Era mi ídolo, ¿no? La forma en que jugaba el fútbol me parecía tan simple, tan sencilla que yo siempre he dicho, ¿no? El que me haga las cosas simples, ese va a ser mi ídolo. Y fue Roberto, ¿no? Ese fútbol que tenía, le dabas una pelota, la iba a parar y de repente metía un pase de 30 metros al pie y tú no sabías cómo lo había metido, cómo había visto a ese jugador, ¿no? Chale fue vital para conseguir nuestra primera clasificación por méritos propios a un mundial. Fue en las eliminatorias de 1969. Allí nos medimos con Bolivia y Argentina. El primer partido contra Argentina fue victoria 1-0 con golazo de Perico León, tras un tremendo pase de 35 metros de Héctor Chumpitaz. Perico era un espléndido cabeceador. Luego de eso,
Había que ir a Buenos Aires a definir la clasificación. En 1969, en la mítica Bombonera de Boca Juniors, Chale y la selección peruana eliminaron a Argentina del Mundial México 70. Ese día, Perú jugó un partidazo. Cachito Ramírez anotó 2 golazos. Y el niño terrible, con solo 22 años, le hizo la vida imposible a sus rivales, sin dejarse asustar por la hinchada argentina que abarrotaba la Bombonera. La pelota, la perdió al pisear y Chale se vio obligado a tocarla con la mano. Ahora vean cómo están reclamando los jugadores argentinos mientras que Montes y Chale están protagonizando un duro cambio de palabras. A Roberto Sales la gente lo recuerda no tanto por el buen fútbol que tenía, que vaya que lo tenía, sino lo recuerdan por la jugada de poner la pelota al jugador argentino en la Bombonera, ¿no? Poner la pelota en la cabeza en un partido eliminatorio en donde ibas a eliminar al local en la Bombonera de la manera más fresca que uno puede concebir que puede ocurrir en una cancha. Creo que eso no lo haría hoy día nadie. Sigue los rozamientos entre Sale y Núñez. Y ahora sí, todos los jugadores argentinos vienen a reclamarle. ¿Qué es eso? Vienen a el intento de agredir a Chale. En aquella campaña destacaron muchos jugadores. Uno de ellos fue el volante Luis Cruzado. Un socio ideal de Chale en esa gloriosa selección fue Ramón Mifflin. El cabezón jugó con éxito en Cristal, Racing Club y en el Santos de Brasil, al lado nada menos que de Pelé. Ramón Mifflin es un jugador muy técnico, pícaro como Chale, cerebral, de muy buen remate de media distancia. Ramón tiene una trayectoria internacional muy buena, jugó en el Santos con Pelé, en el Cosmos con Pelé, en el Racing Club de Argentina de Avellaneda, en Independencia Santa Fe, un jugador de mucha trayectoria. Ahora sí no marcaba ni su cuaderno, ¿no? No marcaba nada, ¿no? Como volante digo, ¿no? Chumpitaz, el gran capitán, fue uno de los jugadores peruanos más respetados en el extranjero. Él nació en 1944 en cuna humilde, en Cañete, y a lo largo de su carrera suplió con fortaleza física y enorme talento su relativa baja estatura, ganándole en salto a rivales que pasaban el 1,80 m. Chumpitaz es un jugador que no habla poco, pero su accionar te enseña mucho. Digamos, el modelo de jugador de 4 o 5 generaciones. Todos lo admiramos. Pero fuera de serie, ¿no? El Capi era también de los que no podías imaginar con el tamaño que tenía. Y era cada vez que salía con la pelota dominada de atrás, nos poníamos de pie todos, ¿no? Todos los hinchas universitarios, ¿no? El capitán de América. Nosotros decíamos que su camiseta ya venía con la cinta. No necesitaban dársela porque ya se la hacían con la cinta. Siendo un baluarte de la defensa y un líder dentro y fuera de la cancha, Chumpitaz logró que el Perú clasificara a los mundiales de 1970, 1978 y 1982. No solo marcaba, sino que atacaba y lideraba, y además se metió unos golazos de tiro libre que fueron bautizados como los chumpigolazos, como el que le metió a Bulgaria en el Mundial de México 70. Un auténtico crack.
Si tú me dices una imagen que yo tengo de niño en el fútbol para mí que era Chumpitaz en el aire. Era Chumpi bajito, saltando por encima de un gigante y ganándole un cabezazo. El último partido de Chumpitaz con la selección fue el empate con Uruguay en 1981, que nos dio la clasificación al Mundial de España. Va a terminar el encuentro, Perú se está clasificando. Terminó el partido. Perú para todo el mundo. En el Mundial de México 70, Perú llegó a los cuartos de final, donde cayó ante el poderoso Brasil de Pelé. En ese equipo peruano destacó Alberto "El Jet" Gallardo, veloz puntero derecho que llegó a jugar en el Milán de Italia y en el Palmeiras de Brasil. Fue ídolo del Sporting Cristal, cuyo estadio lleva su nombre. Otro gran delantero fue el aliancista Julio Bailón, al que alguna vez compararon con el astro brasileño Garrincha. Varios arqueros extranjeros han dejado su huella en el balompié nacional. Los argentinos, Quiroga e Ibáñez, por ejemplo. Pero antes que ellos hubo otro argentino que destacó, y fue Humberto Horacio Ballesteros, un arquero de estilo sobrio y de gran intuición. Cuando jugaba en la U, él tuvo el récord de imbatibilidad, pues su arco no fue vencido en 8 partidos, 751 minutos. Y ese récord lo mantuvo durante 30 años. Ballesteros fue figura en el subcampeonato conseguido por la U en la Copa Libertadores de 1972. Cuando todo el mundo pedía su nacionalización para que jugara en las eliminatorias mundialistas contra Chile en 1973, el gobierno militar de Velasco consideró que esta no era una buena idea y se opuso tajantemente, dejándonos sin Ballesteros y así afectando el desempeño de nuestra selección, que al final no clasificó. Rechazo de Zárate, ellos tienen la pelota ahora buscando sobre la 18, bien colocado Percy. O tiene Cubillas, remata el marco. ¡Anota el amigo! En 1975, tras una brillante campaña, el Perú consiguió su segunda Copa América. Ese equipo era una estupenda amalgama de experiencia y juventud. Uno de esos jóvenes era Percy "El Trucha" Rojas, campeón de la Copa Libertadores con el Independiente de Avellaneda. Percy fue campeón de América con Perú en el 75 y fue probablemente de los mejores de aquella campaña. Percy fue el mejor delantero peruano de repente que yo he visto, porque jugaba en todos los frentes de ataque, jugaba por derecha, jugaba por izquierda, jugaba de centro delantero, se consagró con el Independiente de Avellaneda. En esa Copa América de 1975, la dupla defensiva la conformaron dos grandes, Héctor Chumpitaz y Julio Meléndez. Yo con 20 años, jugando al lado de Meléndez, de Chumpitaz, imagínate, para mí era un sueño, ¿no? Que Julio Meléndez era pues, el negro del 2 del Boca, ¿no? Y Chumpitaz era pues, mi ídolo, pues, ¿no? Con Sartor, con Casareto, ¿no? Con Cachito Ramírez, unos jugadores antiguos que yo lo admiro, yo era chiquillo, ¿no? Yo tenía, en esa época tenía un temperamento muy bravo al comienzo, pero ya cuando aprendí de Julio Meléndez, la personalidad de Julio Meléndez, la calidad de Chumpitaz, eso me puso más tranquilo, pero yo era un cable picado. Meléndez fue ídolo en Boca Juniors. El cántico de la tribuna Ceneice de esos tiempos era "Y ya lo ve, es el peruano y su ballet". Maradona dijo en una oportunidad que Meléndez fue el mejor back que jugó en Argentina. Perú
campeonó en 1975, venciendo a Colombia con gol de uno de esos jugadores legendarios, Hugo El Cholo Sotil, quien venía de campeonar con el Barcelona de España al lado del astro holandés Johan Cruyff. Jugó en el Barcelona con Cruyff, con Neesken. El Cholo es una leyenda también del Barcelona. Tuve la suerte de estar 2 veces ahí. Hablas del Cholo y los culés se rinden ante ti. Sí, era un jugador extraordinario, ¿no? Dueño de una cintura endiablada, de eso que había antes, ¿no es cierto? Que paraba la pelota y... Pero además de eso, un jugador que siendo muy hábil y por tanto objetivo de todos los fouls, en una época en donde no se cuidaba al jugador como se cuida hoy. Los chicos hoy no tienen idea, lo que antes jugar al fútbol era un tema para machos, ¿no? Si tú jugabas bien, te daban de patadas todo el partido. Y el Cholo aguantaba todo. Al Cholo le podías dar con un mazo y caía y se levantaba sin quejarse. La venganza del Cholo era agarrar la pelota y bailar a quien le había pegado, ¿no? Era un espectáculo verlo. Yo lo he visto al Cholo bailar y lo he sufrido al Cholo, ¿no? Bailarlo a Ballesteros, un clásico moderno en el año 7-2, ¿no? Se llevó a Ballesteros por el lado derecho, lo hizo gatear. El Cholo era un jugador muy completo, de contextura ancha, chato más bien, ¿no? Nunca se caía, parecía un muñeco porfiado, ¿no? Era explosivo, tenía un drible endemoniado. Estamos de vuelta. La verdad es que el Perú ha sido y sigue siendo una cuna de grandes jugadores. Me pregunto si entre ustedes, amigas y amigos de cuarto, estará la siguiente estrella del fútbol. ¿Y por qué no? Jugar bien al fútbol es una mezcla de dedicación, amor por la camiseta y talento. A mí me gusta jugar al fútbol. Como soy muy observadora, me gusta chequear bien la cancha, juego de volante y doy buenos pases, ¿ah? Pero bueno, volviendo al video, me ha parecido muy interesante el papel de la hinchada. Por algo dicen que somos la mejor hinchada del mundo. Luego de ver el video, ¿ustedes creen que siempre ha sido así o que han habido cambios? Yo creo que siempre hemos sido un poco así, la verdad, intensos. Ah, no se olviden que hoy hemos visto la primera parte y la segunda parte la veremos en la siguiente sesión. Bueno, aunque me encante el tema, ya estamos por llegar al final del episodio y quiero proponerles un reto. ¿Qué tal si investigan sobre alguno de los jugadores que aparecieron en el video y lo promocionan para que quede en la memoria de todos y todas? La idea es que en ese afiche se destaquen sus habilidades futbolísticas. Yo creo que haría un afiche de Lolo Fernández o de Teófilo Cubillas. Ay, no sé. Voy a pensar. ¿Y ustedes? No se olviden de guardar su trabajo en su portafolio de evidencias. Y nos vemos en un próximo episodio de Aprendo en Casa.